Bendecirlos a todos en el nombre de Jesús y decirle gracias, Señor, por vernos nuevamente un día más aquí en la casa del Señor. Amén. Y a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, pues también, ¿no? Decirles Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente en este día y decirle que detente un momento y escucha la palabra del Señor. Esta palabra es para ti en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Eso es bueno, estar bendecido y en victoria. ¿Será que el que está bendecido no está en victoria? Claro que está en victoria. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, estamos bendecidos por el Señor. Aunque tú tengas problemas por ahí, porque los problemas siempre vendrán. Tú no los busques, porque ellos te aparecerán. No necesitamos buscar los problemas. Ellos aparecen. Eso es así. Entonces, siempre habrán problemas. Siempre algo tendrás por ahí, porque lo dijo el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, tendremos problemas, tendremos angustia, tendremos necesidades. Pero ¿qué más dice? Confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido todas esas cosas. Él es nuestro refugio. Él es en el que debemos nosotros de confiar. Hoy en día el ser humano se ha separado, o mejor dicho, se está separando mucho, no de las cosas de Dios, mucho de Dios. Se está separando. Hoy en día el ser humano está tomando sus propias decisiones y se está desviando de la presencia de Dios. Y a causa de esa desviación que el ser humano está teniendo, hay muchas enfermedades, hay muchos problemas, hay muchas personas adictas, hay muchas personas con graves dificultades, hay muchas personas que tienen insomnio, que tienen pesadilla, que tienen grandes problemas y no hallan cómo resolverlo, grandes enfermedades que no saben cómo solucionarla. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de la senda antigua. Nos estamos separando de los caminos de Dios. Estamos viendo mejor el camino ancho, que por ahí está más fácil de caminar, más fácil de andar. El camino ancho no te traerá muchas preocupaciones, muchas angustias. Pero el camino ancho, dice la palabra del Señor, que tiene su final. Y el final es malo. El camino angosto cuesta un poco. Sacrificio, dedicación a Dios. Pero al final, dice la palabra del Señor, que tiene su recompensa. Tiene la vida eterna. Tiene la promesa de Dios. Aquí en el mundo, querido hermano, ¿sabe qué? Hay dos cosas, dos caminos, no hay más. El uno te llevará a la perdición eterna o al infierno, y el otro te llevará a la vida eterna. Está en nosotros elegir por cuál queremos ir o por cuál queremos andar. Amén, iglesia. Está en nosotros el elegir.
Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta mañana y yo quiero que me lo pongan en la pantalla porque me gusta que todos lo leamos. San Marcos 5:25. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años, dice, padecía de flujo ¿de qué? De sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, escuche bien, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo, dice, en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Dice. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, dice, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos una vez más, Señor. Te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor, en especial. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar. Y gracias por aquellos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. También los bendecimos porque esta palabra es para ti también. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngame el comienzo, póngame el 5:25. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas enfermedades. Hoy en día, si vamos a los centros de salud, vemos que todos los centros de salud están todos abarrotados. Usted va y tiene que hacer cola para ser atendido, por más que tenga su cita. Usted va a los hospitales, las salas de los hospitales están llenas de personas con dolencia. Usted va al ambulatorio y son llenos esos ambulatorios de personas que van en busca del médico, que van en busca de una solución para su problema físico. Y entre todas esas multitudes también están los cristianos. Entre todas esas multitudes también están aquellos que conocen a Jesús. También están aquellos que conocen la palabra de Dios. No es malo ir al médico. No es pecado ir al médico. Pero sí, Dios nos dio un conocimiento y nos dio una palabra que dice que por sus llagas ya nosotros fuimos ¿qué? Curados. Por sus llagas ya nosotros fuimos curados.
cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia aquí en la tierra? ¿Sabe qué? Que no practicamos. Uno, no practicamos lo que Él dejó en su palabra. Dos, muchas veces no creemos. ¿Por qué motivo? Porque no lo vemos físicamente. Que si lo viéramos físicamente a Jesús, en el momento creyéramos, ¿no es verdad? El aire que respiramos, ¿lo vemos? No. Pero, qué lindo. Lo respiramos, ¿no es verdad? Lo sentimos. Pues así es Dios. A Dios físicamente no lo vemos, pero lo sentimos espiritualmente. Yo lo siento en mi alma. Yo lo siento en mi ser. Yo lo siento en mi corazón. Y por lo cual yo tengo que creer lo que dice la palabra del Señor. Que si por sus llagas yo fui curado, yo tengo que creer que por sus llagas yo soy sanado. Pero sin embargo, hay cristianos por ahí, aquí no, por ahí. Hay que toman más de 20 tabletas al día o 30. Imagínese usted. ¿No conoces a Dios? ¿No conoces la palabra del Señor? ¿Y por qué estás tomando 30 medicamentos al día, 20 medicamentos al día? ¿Acaso no has creído que por sus llagas ya fuimos curados? Hay pastores que lo otro, hay pastores que lo otro. Lo otro, ¿sabe qué es? Lo otro es el diablo engañándonos. Porque si verdaderamente creemos en Dios, si verdaderamente creemos en Jesús, que Él hizo su obra en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, y para que no paguemos nada, para que no andemos enfermos, para que no andemos en pobreza, para que no andemos mendigando, para que no andemos todos postrados en una cama o ahí afuera. Él ya lo pagó ese precio. ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo? Si Él ya lo pagó por mí. Lo único que yo tengo que hacer, ¿sabe qué es? Creerle y disfrutar. Creerle y disfrutar de esa vida. Amén, hermano. ¿Están conmigo? Solo tenemos que creerle. Tirar ese montón de pastillas o irla a depositar, porque hay centros donde van y se depositan las pastillas o los medicamentos que ya uno no toma o que ya uno no quiere o que uno tiene ahí almacenado. Ahí. Pero tenemos que creerle al Señor. Porque si no lo creemos, ¿sabe cómo vamos a andar? Peor que el que no cree. Si no le creemos a Dios lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pues vamos a andar peor que aquello que no cree. Y otra cosa que es peor, el que no conoce a Cristo se burla de aquel que conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice, pero si tú no eres cristiano, ¿acaso tú no crees en Dios? ¿O no es verdad? ¿O no ha escuchado usted por ahí eso? Yo he escuchado muchas veces. ¿Cómo eres que eres cristiano? Y estás todo enfermo ahí. ¿Cómo es que crees en un Dios vivo y estás todo postrado, estás todo tirado por ahí? ¿Cómo es que crees en Dios y estás más pobre que el diablo? ¿Sabe por qué? El diablo es pobre
es un pobre miserable. Pero él se cree que tiene todo el mundo. El mundo lo hizo Dios. El mundo lo creó Dios y lo creó para que nosotros disfrutemos. Pero el diablo con sus mentiras ha querido venir y nos ha querido quitar esa bendición. Por eso es que él se cree el dueño de las cosas. Todo, la Biblia dice, todo es de Dios. Nada es de él. Todo es de Dios. Nada es de él. Ni tu vida, ni la mía, es mía. Le pertenece a Dios. Amén. Aquí dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Esta mujer, yo no sé si era cristiana, si era judía, si era evangélica, no lo sé porque la Biblia no me dice qué mujer era. Pero esta mujer tenía un problema. Y el problema era su enfermedad. Ella tenía flujo de sangre. Ella tenía hemorragia. Y no hacía un día ni 2 días. No hacía 1 año ni 2 años. La Biblia dice 12 años que esta mujer vivía así. Yo me imagino que ya no tenía sangre. Porque la hemorragia es todos los días y todo el día. Aunque sea una gotita, pero es una hemorragia. Yo no sé cómo estaba de pie esta mujer. Yo no sé cómo ella se sostenía todavía de pie. Y aparte de eso, ¿sabe qué? En ese tiempo, esas personas eran llamadas inmundas. Y en ese tiempo la persona que era inmunda no podía estar entre las otras gente. Ella había sido privada por su inmundicia. Ella había sido privada de su esposo, de sus hijos, de su casa, de sus familiares, de la gente que los rodeaba. Ella no podía ir a un centro comercial, o ella no podía ir y juntarse con un grupo. Ella no podía ir y visitar a su familia porque era una persona inmunda. Porque una persona inmunda no podía acercarse, porque supuestamente las personas inmundas llevan una enfermedad que son contagiosas. Y para que no contagie a otra, pues la tenían que separar de su familia, de sus hijos, de su esposo, de sus familiares. Muchas veces el mismo cristiano está inmundo. El mismo cristiano, por causa de su pecado, por causa del pecado de la vida, que quizás por una cosa o por otra, flaqueó, le falló a Dios. Y se tuvo que separar del grupo. Se tuvo que separar de su familia, porque se sentía impura, inmundo. Hoy en día, ¿por qué tantas enfermedades? Hoy en día, ¿por qué hay tantas enfermedades? Me duele una uña, voy al médico. Me duele una mano, voy al médico. Me hago una pequeña herida, voy al médico. Amanezco cojeando, voy al médico. No puedo hablar casi, voy al médico. Todo es médico, médico y médico. No estoy en contra de los médicos,
Porque si ellos existen, ¿sabe por qué? Es porque Dios lo permite también. Es porque Dios lo permite. Y Dios le ha dado inteligencia y sabiduría también a ellos. Pero si vamos a cualquier hospital que vamos a ver la sala llena de personas esperando su turno. Y si usted ve ahí un cristiano allá, otro cristiano allá, otro allá atrás, que cuando lo ve se va a querer esconder. El cristiano, cuando va al médico, no se sienta en la silla de adelante, se sienta en las de en medio o allá atrás. ¿Por qué? Porque quizás llega el pastor de su iglesia y se quiere esconder. ¿O no es verdad? Si ese cristiano le creyera a Dios, no estaría en el hospital. No estaría esperando que el médico le diga: tienes esto o tienes esto otro. O toma estas 10 pastillas, vas a tomar una cada 3 horas. Medicación. La medicación, ¿sabe qué tiene? Droga. Unas tienen más, otras tienen menos, pero todas las medicaciones tienen droga. Entonces empiezan a medicar a la persona para que ande medio como esos zombies, ¿ha visto? Ahí, que no sabe dónde va. Medicado, con tableta, con pastillas, todo el tiempo. Todo el tiempo andan como unos zombies. ¿Fue propósito de Dios eso? No. No es propósito de Dios. ¿Sabe qué, mi querido hermano? El propósito de Dios es que usted esté sano. Pero sano espiritualmente primero. Físicamente segundo. Económicamente tercero. Dios quiere que sus hijos vivan y disfruten de la vida. No que andemos medicados. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que 12 años tenía el flujo de sangre. Yo no sé si tenía dinero o no tenía dinero, pero según como dice la palabra del Señor, yo entiendo que era una mujer que tenía dinero. Pero lo tuvo que gastar su dinero porque iban de un médico, no le daban solución. Iban de otro médico, no le daban solución. Iba a otra ciudad, buscaba otro médico, no le daban solución. Andaba de médico en médico, de hospital en hospital. Y dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Que aún le iba peor. Que aún le iba peor. Y ya lo había gastado todo. Ya no tenía más que gastar. Pero un día, dice, antes le iba peor. Póngame el 27 y 28. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer, su único recurso ya era buscar a Jesús. Ya había sido desahuciada de los médicos, ya había sido desahuciada de los hospitales, ya había sido desahuciada de los centros médicos, ya había sido desahuciada de todo.
Hermanos queridos, muchas veces estas cosas nos pasa a los mismos cristianos. Como decía anteriormente, nos duele algo al médico, nos duele una cosa al médico, nos duele otro al médico. Los centros sanitarios, los hospitales y todo están saturados de enfermos. Están saturados de enfermos. Y si el cristiano pusiera en obra lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, déjeme decirle que los hospitales estuvieran menos de la mitad. Menos de la mitad de enfermos. Estuvieran los médicos en la puerta esperando que llegue el enfermo y correr con él para curarlo. Pero ahora, ¿sabe qué pasa? Los médicos ya no están en la puerta. Los médicos están escondidos. ¿Sabe por qué? Porque no dan abasto, dicen las estadísticas. No dan abasto por tantos enfermos que hay. Los médicos ya no pueden atender a tanta gente. Pero si tú y yo somos cristianos, si tú y yo conocemos a Dios, si tú y yo sabemos quién es Dios, pues tenemos que agarrar y creer su palabra y creerle a Él. Amén. Creerle a Él, porque Él va a hacer la cosa que un médico no la va a hacer. Él va a hacer la cosa que un enfermero no va a hacer. Él va a hacer la cosa que el hospital no va a hacer por ti. Y va a ver usted que los médicos ya van a dar abasto. Va a ver usted que ya los médicos van a estar ahí en la puerta esperando que llegue el enfermo para meterlo en silla de rueda o en camilla y curarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque no le hemos creído totalmente a Dios. Primero creemos a las personas. Primero creemos lo que dice el mundo. Y de último, como últimas cosas, como última situación, recién le creemos a Dios. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que ella, cuando oyó hablar de Jesús, ella no se lo pensó dos veces. ¿Sabe por qué? Porque era su última esperanza. Quizás tenía horas para su muerte, quizás tenía días para su muerte. Ella escuchó hablar de Jesús. Justamente Jesús va a esa aldea. Y ella escucha que Jesús está por ahí. Ella sabía que Jesús sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía escuchar a los sordos, hacía hablar a los mudos, sanaba de los riñones, sanaba del hígado, sanaba del páncreas, sanaba de la depresión. Jesús hacía la sanidad completa para toda la gente. Y dice la palabra del Señor que cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo: ¡pum! Mi única oportunidad. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con el creyente? Que cuando estamos todos postrados ahí en cama, hemos ido a todos los médicos, no nos han hecho nada. Y estamos ahí medio moribundos ya. Recién nos acordamos que Jesús nos puede sanar. La equivocación que tenemos, hermano, es que buscamos a Dios en último recurso. Ponemos a Dios en último recurso. Pero yo te quiero decir en esta mañana, creo, que Jesús
está aquí. Jesús está aquí. ¿Por qué digo que Jesús está aquí? Porque su palabra lo dice: donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y Él está aquí. Él está aquí. Él cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Pero esta mujer tenía unos pequeños problemas para poder acercarse a Jesús. Como al cristiano, hay cosas que no son fáciles para nosotros. Hay cosas que tenemos que luchar un poco más. Esta mujer tenía varias dificultades. Primero, que era ¿qué? Inmunda. Y ella no podía acercarse al grupo donde estaba Jesús predicando. Era inmunda. Que si la gente ve que esta mujer está dentro del grupo, la sacan en el momento. ¿Y qué le hacen? La apedrean, como dice la palabra del Señor. La apedreaban y la mataban. ¿Por qué? Porque era una persona inmunda. Y en aquel tiempo una persona inmunda no podía estar dentro de la gente. Tenía que estar siempre separada o separado por causa de su enfermedad. Entonces esta mujer tenía, primero, tenía problemas para acercarse a Jesús. Imagínese usted, la Biblia lo dice, era una multitud grande, dice, y Jesús estaba en medio. Yo me imagino que ella se puso a pensar y dijo: es mi última oportunidad. Lo tengo que hacer sí o sí. Me quedo aquí con mi enfermedad, voy a morir. Me acerco, que me vea la gente, voy a morir. Entonces ella tuvo que tomar ¿qué? Una decisión. Una decisión tuvo que tomar. Me imagino yo que ella se arregló un poquito, se vistió un poquito, qué sé yo. Pero ella algo espectacular hizo. Y dice la palabra del Señor que ella se fue metiendo entre la gente despacito, despacito. Porque ella tenía esa convicción, ella tenía esa certeza, ella tenía esa fe que decía: con que solamente yo toque el borde de su manto, decía. Solamente con que yo llegue y toque con mi dedo el borde de su manto, yo sé que seré sana, decía. Y fue lo que hizo. Pero me imagino que ella se tuvo que camuflar con algo. Porque la palabra del Señor a mí me dice que Jesús estaba en medio y la multitud lo apretaba, lo agolpaba, lo chocaba. Imagínese lo que esta mujer hizo, porque era su única y última oportunidad. Eso pasa muchas veces con nosotros. Si estamos enfermos, querido hermano, si usted está enfermo, busque primeramente a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Y dígale: Señor, yo vengo aquí, yo vengo a ti por tu promesa, que por tus llagas ya yo fui curado, y yo necesito eso. Pero si primero vamos y buscamos al médico del hospital clínico, al médico del hospital La Fe, al médico del hospital Peseja Alexander, al ambulatorio tal, me voy a Madrid, me voy donde...
lo vamos a andar todo España, como esta mujer. Y vamos, porque usted para ir a Madrid tiene que gastar sus billetitos. Usted tiene que gastar sus ahorritos que tiene ahí. Para moverse donde usted quiera, por más que tenga coche, tiene que gastarse su dinerito en gasoil, en gasolina, o en tranvía, o en metro, o en autobús. Tiene que gastar. Y esta mujer, 12 años que ella andaba de un sitio para otro, de un sitio para otro, de un sitio para otro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Aún le iba peor. Y nos pasa eso a nosotros. Es que no, le pasa eso al cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene la plena confianza en Dios. No tiene la plena confianza. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice que ya le había gastado todo. Ya no tenía nada. Ya solamente se echaba a morir. Querido hermano, querida iglesia, yo te digo en esta mañana, busquemos primeramente a Dios. Busquemos primeramente el reino de los cielos. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo recuerdo aquella vez, hace unos años atrás, pero yo le hablo de unos 20 y pico de años todavía atrás. Yo era enfermo de los riñones. Yo era enfermo de los riñones. No podía ir al baño. Ya tiempo que yo estaba así. Tiempo que estaba así. Un dolorcito, al médico. Otro dolorcito, al médico. Otro dolor, al médico. Pastillas y más pastillas. Hasta que tuve que tomar una decisión un día. Había veces yo durmiendo, me despertaba del dolor. Y esa madrugada, el dolor me despertó. ¿Y sabe qué hice? En la orilla de mi cama, me levanté como pude y me puse de rodillas. Le dije, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Y mientras yo iba orando, ¿sabe qué pasó? Sentí que desde aquí, desde la corona de mi cabeza, sentí como que si me estuvieran echando agua caliente, o mejor dicho, agua tibia. Sentí que fue bajando, bajando, bajando lentamente. Y yo seguía orando, fue bajando, bajando y bajando. Bajó hasta las plantas de mis pies. ¿Y sabe qué pasó? ¡Pum! Se fue el dolor. Se fue la enfermedad. Yo no podía ni hacer así. Yo sí tenía que andar en 4 pies. Yo tenía que andar gateando. Y me recuerdo ese día que me puse a llorar y lloraba, pero lloraba de alegría, de gozo, lo que Dios había hecho en mí. ¿Sabe por qué? Porque a mí me habían dado la última medicación y me habían dicho, si usted con esto no compone, o lo operan o se deja morir. Dios me sanó ese día. Yo lloraba como un niño ahí, diciéndole, gracias Señor, le decía, porque me has curado. Gracias Señor, porque me has sanado.
y estoy sano hasta ahora. Puedo correr, puedo comer lo que quiera, puedo agacharme, puedo hacer de todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo la sanidad en mí y la hizo completa. Amén. Él la hizo completa. Yo te quiero decir en esta mañana, iglesia, cuando Dios hace la sanidad, Dios la hace completa. No la hace para un día ni 2 días, Él la hace para el resto de tu vida. Pero si tú has creído ese momento y más tarde estás dudando de que por la costumbre hay veces, ay, otra vez. ¿Ah? ¿Por qué es así? Nos acordamos que andábamos quejándonos y está. ¿Sabe qué te quiero decir en esta mañana, iglesia? La enfermedad volverá y se apoderará de ti. ¿Por qué? Porque has perdido tu fe, has perdido tu confianza en Dios. Yo en una iglesia que iba, yo vi con mis propios ojos un hermano, era enfermo de la cadera, hacía años, no podía andar en bicicleta y ese era su único medio de transporte. Y él andaba cojeando porque no podía de la cadera. Y un día vino un pastor y oró por él y quedó sano el hermano. Quedó sano. Que de lo que él quedó sano, como andaba cojo, ¿ya? Cuando estuvo sano, el pastor le dijo, ande mi hermano. Él andó y plum, se cayó. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a cojear. Entonces él andó y plum, se cayó porque la costumbre ya que él tenía. Y le dijo, hermano, Dios lo ha sanado, no dude. Y él a los días dio su testimonio. Podía andar en bicicleta, podía ir. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Quiere saberlo? Empezó a dudar de Dios. ¿Y sabe cómo empezamos a dudar de Dios? Ya no venimos a la iglesia. Ya no creemos casi lo que Dios hizo en nosotros. Le pasó todo eso. Prefería ya estaba bien, ya podía alzar peso, alzar todo, ya podía moverse y todo. ¿Sabe qué prefirió? El trabajo. Hermano, venga a la iglesia. Venga, dele gracias al Señor. Tranquilo, hermano, me decía, porque yo no era pastor de esa iglesia, era otro. Pero nosotros lo llamábamos, venga hermano a la iglesia. De un testimonio de lo que Dios hizo en usted. No, hermano, es que ya estoy trabajando, ya puedo trabajar, ya puedo moverme para allá y para acá. Despreció la gracia de Dios por un trabajo. Despreció la gracia que Dios le dio, la sanidad que Dios le dio. La despreció por un trabajo o por un paseo o por algo que sin importancia. Le dio más importancia al trabajo que a las cosas que Dios había hecho en él. No nos equivoquemos. Que cuando Dios haga algo en nosotros, démosles gracias al Señor. ¿Por qué yo digo, Dios ha hecho algo en ti? Dale un testimonio. Ven, da un testimonio. Si Dios te ha sanado, da un testimonio. Si Dios te ha bendecido, da un testimonio. ¿Por qué? Porque con el testimonio, Dios se agrada. Estás testificando que Dios hizo la obra en ti. La iglesia se alegra y Dios se regocija con tu testimonio. No calles lo que Dios hace en ti. No lo calles y tampoco lo dejes. No lo cambies. No lo cambies. Porque volverás atrás.
Por ahí anda el hermano. Hay veces cojeando otra vez. Ay, pastor, no puedo ir porque estoy enfermo otra vez. Pero si estuvo meses que él andaba, él hasta corría, imagínense, él hasta trotaba. Cuando no estaba dolorido, cuando estaba enfermo de la cadera, él no podía ni andar, no podía ni sentarse. Y cuando Dios lo sanó, que podía correr, podía agacharse, podía trabajar de lo que quisiera, pero despreció la gracia de Dios por otras cosas. No hagas eso, iglesia. Hermano que me estás escuchando o amigo que me estás escuchando, no hagas esas cosas. Si Dios ha hecho en algo por ti, da el testimonio y dale las gracias al Señor de lo que Dios ha hecho en ti. Porque con tu testimonio vas a glorificar a Dios y la iglesia se va a alegrar. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Desde aquella vez que Dios me sanó, yo siempre fui agradecido con Dios. Y sigo siendo agradecido por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Siempre, querido hermano. Amén. Ponte de pie, iglesia. Póngame el 29, que con esto ya terminamos. Y dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sabe usted qué es un azote? Un golpe, un castigo, un flagelo. Ese es un azote. Esta mujer llevaba 12 años con ese azote. Y con solamente tocar el manto del Señor, su fe que ella tenía era tan grande que con solamente tocar el manto del Señor, ella fue sana. Ella fue sana en ese momento. Porque ella misma dice, sintió que algo extraño pasó en su cuerpo. Y ella misma sintió que la sangre le paró. Y ella fue curada en ese instante. Ella fue curada en ese instante. Tiene mucho que ver la fe que usted tenga. Tiene mucho que ver la intención que usted quiera hacer. Y esta mujer fue sanada de su azote. Y bendijo a Dios. Alabó a Dios. Glorificó a Dios. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y sus discípulos le dicen, Señor, tú dices que alguien te ha tocado. ¿No ves que la gente te agolpa? ¿No ves que la gente te está apretando? Y tú estás diciendo, alguien me ha tocado. Y Jesús, como es Dios, pues dijo, yo sé que alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí.